Muy bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Este sábado llegamos a la lección número 11. Es increíble, faltan 2 lecciones más, 2 semanas más y se termina el año. Ya terminamos el año, no solamente el trimestre, sino también el año. Pero bueno, hasta acá nos ha acompañado el Señor y eso es lo valioso, eso es lo importante. Valoramos eso y agradecemos también eso al Señor. Vamos a orar, vamos a tener este minuto para orar, así que los invito para que podamos, donde están, podamos inclinar nuestro rostro y podamos orar. Santo Padre, que moras en lo alto de los cielos, te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí. Que en este momento, al abrir tu palabra, tú nos puedas guiar, Señor, que nos puedas fortalecer, ayudarnos a entender cuál es el mensaje que tienes. Y sobre todo, que podamos reconocer, Señor, cuál es tu verdadero carácter. Ese carácter de amor que quiere envolvernos, Señor, y llevarnos a vivir junto contigo. Dirige también este tiempo, dirige a mis hermanos, sus actividades y sus vidas, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Lección número 11. La lección esta semana se titula Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. ¿Ok? Aquí, Jasmine está mandando saludos para todos. Buen día, Jasmine también. Gracias por estar con nosotros. Déjenme ver aquí, voy a compartir con ustedes la imagen de el versículo de para esta lección, ¿ok? La verdad presente en Deuteronomio, 4º trimestre. Ya estamos, como les digo, lección número 11. Buenos días, gracias por venir. Y aquí está, 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, dice esto: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Muy bien, muy bien. Esto es algo que quería compartir con ustedes. Déjenme ver, vamos a salir un minuto de aquí para que podamos también volver a lo que es nuestro repaso de la lección. Ver aquí lo podemos ver. Recordamos que en el libro de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio literalmente significa palabras o repetición de la ley. Y fue un documento entregado al pueblo de Israel en los momentos en que Moisés estaba despidiendo del pueblo. El líder gigante los había conducido a través de la liberación de Egipto. También durante los 40 años en el peregrinar en el desierto y su paso previo a la entrada en Canaán. El momento previo a la entrada en Canaán, la conquista de la tierra prometida. Es obvio el poder reconocer la importancia de estas palabras y también que aparecería el libro o los escritos, no tanto como libros, sino con los escritos de Deuteronomio, aparecerían en diferentes momentos también en el Antiguo Testamento, ¿no? O digamos, referido también, señalado por los escritos de los profetas. En el estudio de hoy vamos a analizar cuál era la cosmovisión israelita sobre la justificación, ¿ok? Para que podamos entender algunas cosas, para que podamos entender, digamos, algunas situaciones que se presentan, que han sido mencionadas en la lección de esta mañana, ¿ok? Ahora, luego, también vamos a ver algunas de esas apariciones de Deuteronomio en los escritos de los profetas. ¿Por qué son importantes para nosotros hoy? ¿Ok? Para nosotros el Israel espiritual en el tiempo previo a la entrada a la Canaán celestial. Y también entenderemos cuál es la manera en que debemos ver y obedecer
esta ley. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar. Me quiero compartir con ustedes aquí, las imágenes del PowerPoint para que podamos ver esto. Aquí está lo que quería mostrarles. Punto número 1. Cosmovisión israelí sobre la justificación. Punto número 2, reforma y reavivamiento. Y la parte 3, el espíritu de la ley. Esa es la forma como he titulado tal vez estas partes que vamos a ir narrando en esta mañana o conversando en esta mañana. Punto número 1, la cosmovisión israelí sobre la justificación. Deuteronomio capítulo 6, versículos 24 y 25 dicen esto. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer esos preceptos para que siempre nos vayan bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces, grábense bien esta palabra, seremos justos, dice aquí. ¿Ok? Es muy importante que podamos ver esto. Dice aquí, tal como el Señor nos ha ordenado. Dice, si seguimos fielmente estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha ordenado, entonces seremos justos. Ok, vamos a parar aquí esta parte. Ok, quiero que podamos regresar también nuevamente aquí. Es interesante notar que en el capítulo 5 de Deuteronomio, Moisés escribe nuevamente los 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos como el pacto de Dios con Israel. En otras palabras, el pacto de Dios en la visión israelí eran los 10 mandamientos. Para los israelíes no había ninguna diferencia entre el pacto de Dios y los 10 mandamientos. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto algo, ¿no? ¿Cuál era o cuál ha sido siempre el propósito del o los pactos de Dios con el hombre? O sea, ¿para qué fueron dados los pactos de Dios con el ser humano? A ver, vamos a conversar, vamos a abrir la sala aquí. ¿Para qué creen ustedes que Dios siempre extendió un pacto, trató de hacer un pacto con el ser humano? ¿Para qué? Para protección, diría yo, para empezar. Ajá. ¿Cómo dijiste? No te escuché, Lucito. Sorry. Protección, para empezar. Un pacto de protección para su pueblo. Ok. Pacto de protección. ¿Qué más? ¿Qué otras razones encontramos para que el Señor haya hecho un pacto con el ser humano, ¿no? Desde los pactos, por ejemplo, con Noé, con Adán incluso, con Abraham, ¿sí? Con Jacob, con nosotros. Para que fuéramos salvos, ¿no? Básico, ¿no? Es fundamental, o sea, el propósito de Dios, digamos, siempre ha sido la salvación del ser humano, ¿no? Ese es el propósito fundamental. Siempre el pacto es una promesa que el Señor hace procurando nuestra salvación. O sea, eso es lo fundamental, eso es lo que quiere el Señor, ¿no? El pacto es la promesa de Dios que Él nos hace, de que Él solucionará todo lo que el pecado nos quitó. En otras palabras, el pacto de Dios es su promesa de salvación. El pacto que Dios hace con nosotros es la promesa que busca nuestra salvación. Ahora, según lo que leímos ahorita en Deuteronomio, y de acuerdo a la perspectiva, a lo que expresan los versículos que leímos ahorita, el último versículo que leímos de Deuteronomio, de acuerdo a la cosmovisión que tenían los hijos de Israel respecto a la justificación. ¿Cómo creían ellos que eran justificados? O sea, ¿en base a qué percibían ellos el cumplimiento de la promesa de salvación? ¿Cómo se veían ellos justificados delante de Dios en ese pacto? ¿Debido a qué? Creo que entonces era a través de las obras, ¿no? Exacto. O sea, vamos a regresar poquito en esta parte donde ellos mencionan a sí mismos, incluso, o sea, Moisés lo está expresando de esa manera, dice, y así ha sido hasta hoy, y si obedecemos, dice,
fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. O sea, podemos encontrar o podemos notar de que para ellos, digamos, su justificación estaba apoyada en lo que hacían, en sus obras. Esa era la justificación en su mente, ¿ok? En su mente, o sea, la justificación era por obediencia a la ley. Eso es lo que ellos asumían, por obras. Ahora, tratemos de visualizar sus actividades eclesiásticas, ¿no? O sea, pensemos un poco cómo eran sus programas de iglesia, ¿ok? Ubiquémoslo en un contexto más o menos como el nuestro, ¿no? ¿Cómo eran sus sermones? ¿Cómo eran sus estudios bíblicos? ¿De qué crees que predicaban sus pastores, por ejemplo, ¿no? Cuando tocaban el tema de salvación? ¿Hablaban sobre la gracia o hablaban sobre las obras, sobre la obediencia? ¿Qué crees que enseñaban? ¿Fe o obediencia? Probablemente, digamos, su forma o su tema de enseñanza cuando se trataba del asunto de la justificación estaba más ligada a la condición de la obediencia. Ahora, quienes somos adventistas, ¿no? Desde hace mucho, o quienes, por ejemplo, hemos nacido en la iglesia, ¿no? Hemos nacido en la fe. Ok. ¿Cuánto se parece esta iglesia del desierto con nuestra iglesia, ¿no? O con lo que nos han enseñado tradicionalmente? A ver, quienes hemos estado en la iglesia toda la vida. A ver, Janet. Aunque estamos diciendo de que no es por obras, lo seguimos repitiendo. O sea, seguimos pensando que si hacemos esto, hacemos lo otro, alcanzaremos la salvación a través de nuestras obras. Así es. Nosotros sabemos o entendemos en teoría de que nuestra justificación no es por obras. Sin embargo, a pesar de eso, muchas veces todavía nosotros mismos nos afanamos en que tenemos que hacer algo para poder alcanzar esa justificación. ¿Ok? A ver, Elvira. Pero porque también nos enseñan a ser bondadosos. Ok. Bondadosos, entonces ahí entra el ser bondadoso, nos sentimos nosotros bien y hacemos sentir bien a las personas. Y pues yo creo que Dios ve el corazón de nosotros, ¿no? Nosotros lo vemos así. Ok. En un momento. Ok. Pero también es importante que aparte de dar obras, pues no por obras vamos a ganar la salvación, sino tenemos que caminar con él. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál debe ser? Perdón, ¿alguien ahí? Sí, hermano Pedro. Sí, adelante, adelante. Un poco para que podamos, diría mirarlo de manera un poquito más amplia, tal vez, ¿no? Tal vez mi expresión no es la correcta. Pero la salvación siempre fue por fe, nunca fue por obras. Nunca. Así es, así es. Desde el primer hombre que murió, que fue Abel, la salvación siempre fue por la fe. Pero es inseparable la fe de las obras, porque las obras muestran nuestra fe. Siempre fue así. Esto es muy importante, o sea, esto nos lleva a, digamos, también a visualizar un poco lo que algunos de nuestros hermanos evangélicos, por ejemplo, también mencionan, ¿no? El hecho de que una vez salvo, siempre salvo. O sea, esto tampoco no es correcto exactamente, ¿no? Es un proceso, es un camino, pero el asunto es de que por fe somos salvos, pero nuestras obras son la consecuencia de nuestra fe y deben ser la consecuencia de nuestra fe. Eso es fundamental, o sea, no están desligadas, están juntas, definitivamente. ¿Ok? Ahora, nos podemos hacer una pregunta. No somos salvos por la ley. O sea, no somos salvos guardando la ley. No. Pero si no guardamos la ley, tampoco somos salvos. Claro. O sea, existe esa condicionalidad intrínseca, esa unidad, es muy importante. Miren, les voy a leer unos versículos que la verdad a mí me dejaron muy, muy impactado, pero a la vez, o sea, me dan una gran seguridad. Quiero leerles lo que dice Pablo y lo voy a leer de una versión
que utiliza algunas palabras para que nosotros también podamos entender un poco la figura de lo que él quiere expresar, ¿ok? Romanos, capítulo 9, versículos del 30 al 32. Y lo voy a leer de una versión que se llama Parás. Ustedes lo pueden leer en la versión que gusten y claro, alguna que otra palabra va a cambiar, pero el sentido es el mismo. Quiero leer esto para que ustedes puedan comprender esta parte. Miren, Pablo dice esto. ¿Qué concluir de todo esto? Él pregunta, ¿no? ¿Qué concluir de todo esto? Pues que los no judíos, Lo sé. ¿ok? En otras versiones dice los gentiles, bueno, los no judíos, sin esforzarse en buscar la amistad de Dios, la han encontrado. ¿Ok? Los no judíos, o sea, los gentiles, sin hacer mayor esfuerzo de encontrar la amistad con Dios, la encontraron. Hablo, dice Pablo, de la absolución de culpa y del restablecimiento de la amistad que se alcanza mediante la fe. ¿Ok? En cambio, menciona él, Israel, afanándose por cumplir una ley que debería llevar a la absolución de culpa y al restablecimiento de la amistad divina, ni siquiera consiguió cumplir la ley. ¿Por qué? Pues porque al prescindir de la fe, ¿sí?, al obviar, al dejar de lado la fe y apoyarse en el valor de las propias acciones, terminaron por tropezar en aquella piedra. La piedra es Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Cuán importante, cuán valioso, cuán fundamental es el hecho de que Pedro, mi amistad con Dios me permita, perdón, no, ¿dónde se ¿qué? encuentra? ¿De dónde leyó eso? Romanos capítulo 9, versículos de 30 al 32. Sí, Romanos 9, del 30 al 32. ¿Ok? O sea, ¿cómo es que Pablo incluso describe este hecho, ¿no? El hecho de que los israelitas, los judíos, se afanaron constantemente en tratar de cumplir la ley como una forma de justificarse y que al final no se justificaron ni tampoco pudieron obedecer la ley. O sea, las dos cosas. Y sin embargo, aquellos que eran considerados incrédulos, sin esforzarse, por la fe, se hicieron amigos de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuán importante es poder reconocer esta parte. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? O sea, ¿por qué primero presento toda esta parte, no? El asunto de la cosmovisión israelita respecto a la justificación. Porque hay momentos en el Antiguo Testamento, como por ejemplo lo que vamos a ver a continuación, que era la experiencia del rey Josías. ¿Por qué ahora vamos a entender por qué es que él reaccionó de la manera en que lo hizo? ¿Se dan cuenta? O sea, cuando veamos un poquito más adelante la experiencia de Josías, entonces vamos a entender qué cosa es lo que realmente él percibía de todo esto. ¿Ok? ¿Cómo es que se veía delante de Dios después de que él, su pueblo, sus antepasados habían estado transgrediendo la ley? ¿Ok? Quiero hacerles otra pregunta. Miren, ¿cuál es o cuál debería ser mi cosmovisión respecto de la justificación? O sea, lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? ¿Dónde quedan entonces las obras y la obediencia? ¿Ok? Si soy justificado por fe, ¿dónde quedan entonces las obras y la obediencia? Las obras y la obediencia siempre es importante. No estamos quitando ni las obras ni la obediencia. Así es. Pero lo que tenemos que aplicarlo es, si me amáis, nuevamente, no lo volvemos a repetir, regresamos a que cuando amamos, entonces las cosas se hacen más fáciles, las vamos a hacer. Vamos a hacerla por resultado del amor que le tenemos a Jesús. Vamos a hacer esto, vamos a obedecer su ley. Y la ley no será gravosa, dice, ¿verdad? No nos va a costar. Entonces creo que eso es. No olvidamos nada, continúa siendo la ley parte de lo que necesitamos, pero lo principal es el amor a Dios. Hermano Pedro,
A ver, Ernesto, bienvenido. Amén, gracias, gracias. Mire, yo lo veo de esta manera. Las obras se van a ver en mi carácter, en el carácter reflejado por mi relación con Cristo, que yo la acepté por fe. Y por fe crezco y reflejo ese carácter, que no es mío, ¿verdad? Sino que es un don del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Miren, esto me hace recordar algunas cosas respecto, por ejemplo, a los procesos de aprendizaje, ¿no? Hay algunos momentos en que nosotros aprendemos algo, pero que los hacemos primero de forma consciente, ¿no? Por ejemplo, manejar un carro mecánico, por ejemplo, ¿no? O sea, lo hacemos de forma consciente y entonces, sobre todo al comienzo, andamos ahí medio como que el carro se me está saltando, pero conforme lo hago repetitivamente, se vuelven movimientos inconscientes, ¿ok? Y entonces se hace una acción más fluida, ¿no? En la experiencia cristiana, nosotros por fe nos hacemos amigos de Dios. Y al encontrarnos con Él, al estar más cerca de Él, de relacionarnos con Él, entonces nos parecemos a Él. Y esas condiciones de acción, de conducta, como mencionaba ahorita Ernesto, ¿no? Se hacen cada vez más fluidas, ¿no? Salen de forma natural, son de forma inconsciente y se reflejan, obviamente, en mis actos. ¿Qué papel juega en el cumplimiento del pacto mi amistad con Dios? O sea, ¿qué importancia tiene en mi justificación mi amistad con Dios? A ver, ¿qué importancia tiene en ser justificado el que yo sea amigo de Dios? Somos amigos de los que justifican, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Miren, una vez, y sí, o sea, yo no sé quiénes han estado alguna vez en una corte, ¿no? Por alguna razón. Lo escuchaba alguien mencionar eso, ¿no? Decir que entró a la corte y entonces que de repente estaba, en la corte solamente estaba el juez y él, o sea, la persona que llegó a la corte, por ahí que por un tema de un ticket, de una cosa así, ¿no? Y entonces llegó y solamente estaba el juez y esta persona, ¿no? Entonces, oye, dice, ¿y si el juez es mi amigo? Es verdad, o sea, es verdad eso, ¿no? A mí me ha pasado algo contrario, más bien, ¿no? O sea, el juez era amigo de mi abogado y más bien el juez pidió ser cambiado, ¿no? Relevado, o sea, por otro, ¿no? Porque era amigo de mi abogado, entonces al final lo cambiaron por otro. Pero bueno, ya eso es un tema de tratar de ser imparcial, aunque no fue tan imparcial este juez, bueno, pero en fin. El asunto es de que si el juez es mi amigo y él mismo me va a justificar, mi amistad pesa mucho, es gravitante. Recordemos algo, ¿no? Que al momento de presentarnos delante del juez, es lo que mencionan los evangelios, el juez se levantará delante de nosotros y dirá a algunos, no te conozco, ¿no? No te conozco, o sea, nunca hubo una relación entre nosotros, nunca hubo una amistad entre nosotros. Esto me hace recordar algo que estudié hace mucho, ¿no? Cuando estaba yo comenzando en la iglesia, estudié la fe de Jesús. Dice, mira, el que te condena, el que te puede condenar es Cristo. El que te puede juzgar es Cristo. Y el que te salva es Cristo. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? Simplemente hazte amigo de Cristo y ya la tenemos hecha. Ya está. Ok, entonces eso me lleva a otra pregunta. A ver, David, Pedro. a ver, dale. A ver. Sí, está muy bonito la aplicación de la amistad de Dios y me parece que ese es el propósito del Evangelio, amistarnos con Él. Y amistarnos con Él no significa solamente estar de amigos y los saludo y ya. Amistad que Dios quiere formar con nosotros es una amistad que va a ir modificando nuestro comportamiento, nuestra vida. Exacto. Y va a producirse las obras que no son mis obras, porque son las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros
anduviésemos en ellas. O sea, no son mis obras, son las obras de Cristo en la vida del ser humano, de tal manera que esa obra no es mi obra, es la obra de Dios. Esa es la práctica de la vida práctica del cristiano, que se conduce como amigo de Dios, porque no son sus obras. Si es salvo, no es por sus obras, porque son las obras de Dios en él. Y por lo tanto, no es por ser amigo de Jesús que me va a perdonar, sino porque la vida del cristiano, o mi vida, que Dios quiera que así sea, pueda reflejar que no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí, como dice el apóstol Pablo. Amén. Amén. Fundamental. Gracias, gracias. Gracias, David. A ver, Luisito, dale. Voy a ser un poquito controversial aquí. Esa amistad de que estamos hablando ahorita, ¿qué nos ocasiona, qué nos da de ser, porque somos amigos de Dios, nos vamos a sentir más o nos vamos a sentir menos? ¿Qué es lo que proporciona esa amistad, no? Entre más cerca estamos, nos sentimos que somos más privilegiados que otros, o nos sentimos, ¿qué es lo que debía de proporcionar ese acercamiento? Voy a tratar, Luisito, quiero tratar de reservar esa pregunta para la tercera parte, que quiero que conversemos, que la he titulado El espíritu de la ley. O sea, ¿cuál es la verdadera religión que el Señor quiere que se refleje en mi vida? ¿Ok? Eso me parece muy, muy importante. Gracias nuevamente. Mira, gracias, David, también, porque esa era la pregunta que yo traía en este momento. O sea, realmente, ¿cómo debe ser esa amistad mía con Dios, ¿no? ¿Ok? Una amistad que nos permita, que nos lleve a ser transformados, a ser cambiados. Eso es lo fundamental, ¿no? Eso es lo fundamental. Tal vez, no sé, ahorita quería decir algo. Memo, no, la pregunta del hermano Luis, la cosa es que cuando tú tienes la amistad con Cristo, eres como Cristo y vas a ser como Cristo. No te vas a sentir más que otros, porque Jesús vino a servir. Él nos enseñó cómo servir. Entonces, si nosotros nos hacemos amigos de Cristo, vamos a ser como Cristo. Y Cristo no era arrogante, Cristo era amigo de nosotros. En el Encierro todas las gentes habla el verdadero carácter de Cristo, cómo Él mostró su amor. No, o sea, no sé cómo explicarlo, me tardaría todo el día aquí, pero ser como Cristo es simplemente. Amén. De todas maneras, vamos a conversar un poco más en la sección titulada El espíritu de la ley, ¿ok? Vamos a ver. Punto número 2, quiero compartir nuevamente pantalla aquí con ustedes. Bienvenida, Devlin, también. Ahí estoy viendo que ya entró en Devlin también. Bienvenida. Quiero fijar aquí Gracias. Aquí está. Ok. El versículo que ya leímos, de 2 de Corintios, y acá está. Punto número 2, reforma y reavivamiento. Dice esto: entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas, y en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, sus preceptos, sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Muy bien, vamos a salir de aquí. Quiero que podamos ver estas expresiones que se dan aquí en estos versículos. Miren, brevemente quiero describir un poco el escenario, ¿no? El contexto histórico en el que ocurre esto, ¿no? A los 8 años, Josías asciende al trono, después de que su padre, Amón,
fue asesinado, ¿no? Solamente estuvo 2 años en el reino su padre, el padre de Josías, Amón, pero antes de él también estuvo Manasés. Terrible. O sea, 55 años, más los 2 años, digamos, 57 años de una perdición completa, ¿no? Donde el pueblo se había extraviado en la maldad, o sea, en la perdición total. Bueno, los reinados del padre y el abuelo de Josías fueron nefastos para Israel, como fuese. Fueron largos años de gran apostasía, donde el pueblo mantenía la adoración a Dios. O sea, recordemos esto, o sea, el pueblo sí mantenía la adoración a Dios, a Jehová. Mantenía el templo de Jerusalén, aunque estaba medio descuidado y mucho, pero de todas maneras allí estaban y algunos seguían asistiendo al templo, pero al mismo tiempo habían adoptado las costumbres, las formas de los pueblos paganos. Tanto así que el templo de Jehová había sido lleno de imágenes, de altares y transformado para la adoración a Baal. Miren, eso es algo que hoy también se hace presente en nuestro contexto, ¿no? El ingreso en nuestra fe de formas, filosofías, hábitos que vienen directamente del mundo y que realmente tienen un origen pagano. El querer adoptar las agendas del mundo para hacerlas parte de nuestras creencias. Ahora, veamos que Josías envió a su cronista, Safán, a presentarse ante el sumo sacerdote Hilquías. El rey Josías repuso el orden financiero, ¿no?, de la iglesia, o sea, que puedan recibir el dinero que la gente estaba dando. Favoreció la entrega de dinero del pueblo al sacerdote, diezmos, ofrendas, en fin. Y también dio instrucciones para que se pague a la gente que estaba haciendo los arreglos dentro del templo, para que sirva en su verdadero propósito. Ahora, en medio de esta situación aparece el libro de la ley, ¿no? O sea, el sacerdote le dice al cronista, le dice al escriba, le dice al secretario del rey, no le dice, mira, encontré este libro, lo leyeron, wow, se lo voy a llevar al rey. Y no. Y los entendidos mencionan justamente de que estos escritos, que este libro era el libro del Deuteronomio justamente. Ahora, sabemos la reacción del rey y también las reformas que realizó y que sirvieron para cambiar la actitud del pueblo de Israel. Ahora, quisiera que pudiéramos analizar algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué crees tú que en medio de esta reforma el soporte financiero estuvo entre lo primero que ocurrió? ¿Qué importancia tiene en mi actitud religiosa el apoyar con los tesoros? A ver, pregunta para todos. Eso fue una de las primeras cosas que hicieron, o sea, reponer el asunto del dinero, de los bienes materiales para el templo. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene eso? A ver, David. Repite la pregunta, hermano. Mira, ¿por qué crees tú que en medio de esta reforma, ¿no?, de este cambio que hubo, el soporte financiero estuvo entre lo primero que ocurrió? ¿Qué importancia tiene en mi actitud religiosa, ¿no?, en mi participación, el apoyar con los tesoros? Bueno, creo que definitivamente devolver al Señor lo que le corresponde es parte del cumplimiento de la ley y las ofrendas también, ¿no? Ok. Tienen un papel importante porque mediante esa forma pues se puede proveer de materiales o de lo necesario para que esa reforma se pueda dar con los medios necesarios, ¿no? Ok, muy bien, gracias. A ver, mi amor. Sí, eso me recuerda hay algunos hermanos que se bautizan con la cartera en la bolsa. Ya. O sea, si me voy a bautizar yo, también la cartera se va a bautizar. Y la palabra de Dios dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y eso fíjense que es increíble, pero el dar el diezmo también dice mucho de tu vida espiritual. Hay una condicionalidad, digamos, sí existe una gran relación, como dice Memo, ¿no?,
Donde está tu tesoro, también está tu corazón. O sea, no es que sea lo fundamental, pero sí es gravitante también el hecho de que a mí me compromete, me involucra completamente en algo cuando yo también participo materialmente en esto. No creo que quería decir algo. Y algo al respecto quería decir yo, que en realidad el dar, el apoyar en este caso a una institución o a una obra que se está haciendo, es demostrar gratitud a Dios por lo que Dios da, ¿ya? Porque el diezmo es, bueno, un deber de devolver a Dios lo que es de él. Pero hablando de una, ¿cómo se llama?, ofrenda, ya es gratitud. Y eso es lo que se fomentó en el caso, en el tiempo de Josías. Recaudar fondos para arreglar el templo y esto pues demostraba gratitud a Dios por lo que Dios estaba haciendo. Ok, muy bien. Ahora, volvamos nuevamente tal vez a la escena, no al momento, ¿no? Porque viene el escriba, viene donde se presenta el rey y entonces le lee el libro, ¿no? Ok, le lee el libro. Y entonces, ¿cuál fue la reacción que tuvo el rey? ¿Qué hizo en ese momento cuando él escuchó las palabras del libro? ¿Qué reacción tuvo? Se rasgó las vestiduras porque se sintió responsable de todo lo que se estaba haciendo en contra de la voluntad de Dios. Ok, muy bien. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, cuenta justamente esa escena, ¿no? Ahí dice, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. Ahora, normalmente esa era una reacción producto de un gran dolor, de un fuerte dolor, la muerte de alguien, un momento de desesperación, o sea, hacían eso, ¿ok? Fíjate que la reacción de Josías, como también de quizás el resto del pueblo de Israel, demuestran algo, ¿no? Que para ellos la justificación, la salvación era el resultado de obedecer la ley perfectamente. O sea, en su mente, recuerda esto, lo que hemos estado viendo al comienzo, ¿no? Para ellos en su mente, la justificación delante de Dios era el resultado de obedecer perfectamente la ley. Josías y el resto del pueblo creían en un Dios que no solo aborrece el pecado, sino que también aborrece al pecador. Ese era el concepto que ellos tenían. Algo que se opone totalmente a la figura de un Dios que se entrega completamente por la humanidad entera. Ahora, ¿por qué crees tú que Josías, el pueblo, incluso los profetas, ¿no?, tenían esta percepción, esta imagen del carácter de Dios? ¿Por qué crees tú de que ellos tenían esta idea, ¿no?, en su mente, esta figura, ¿no?, de un Dios castigador, de un Dios azotador, de un Dios justiciero? ¿Por qué crees tú que Josías tenía esta imagen del carácter de Dios? Y quizás todo el pueblo también, en su época. Sí. Justamente creo que porque ellos se habían apartado de los mandamientos de Dios, porque la única forma de tener un concepto desfigurado de quién era Dios y de cómo era el trato de Dios hacia el pecador es alejarse del conocimiento de Dios, ¿no? Y ellos habían olvidado el libro de la ley. El libro de la ley no estaba solamente los mandamientos, estaba, creo, si no estoy equivocado, todo el Pentateuco, que podía dar la información más completa de lo que es el carácter de Dios hacia el pecador. Amén, amén. Gracias, David. Miren, de paso, un paréntesis aquí para saludar a Hilita, Josecito, ahí que están también conectados con nosotros. Gracias, yo sé que están fuera, pero bienvenidos también, bienvenidos aquí en este momento. Ahí está todos los demás, estamos saludándolos también, desde acá también estamos saludándolos y que espero que disfruten ese tiempo también. Y también con nosotros, obviamente. Gracias, gracias. Miren, esto que mencionas, David, me parece muy, muy fundamental. O sea, el hecho de que el apartarme del Señor justamente me lleva a considerar este aspecto de un carácter distorsionado de Dios. O sea, la consecuencia del separarme de Dios me hace verlo diferente a Dios.
de plano. O sea, el hecho de que yo me aleje de Dios me hace considerar a un Dios completamente distinto al que realmente es. ¿Sí? Y yo les quiero leer algo porque encontré un pasaje de Elena de White en El Camino a Cristo que dice esto. Me pareció muy interesante compartirlo con ustedes. Dice, Dios unió consigo nuestros corazones mediante innumerables pruebas de amor en los cielos y en la tierra, valiéndose de las cosas de la naturaleza y los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano pueda conocer en la tierra, procuró revelársenos. O sea, utilizó medios en la naturaleza y otras formas para poderse revelar a nosotros, de muchas formas. Con todo esto, estas cosas solo representan imperfectamente su amor. Aunque se dieron todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que éstos mirasen a Dios con temor y le considerasen severo, implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a un Dios como un ser cuyo atributo es una justicia inexorable, ¿no? Como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que velase con un ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicios sobre ellos. Exactamente lo que estabas mencionando, David, ¿no? O sea, la consecuencia de alejarme del Señor es permitir que Satanás obre en mí para que yo perciba a Dios de una manera distinta. Es así, es así. Ahora, les pregunto esto, ¿no? ¿Cómo hasta el día de hoy esta idea se mantiene en nuestras mentes? ¿En qué formas se manifiestan hoy estos conceptos respecto del carácter de Dios? ¿Qué forma se manifiesta? Sí se manifiesta, o sea, también nosotros incluso hoy consideramos a Dios un Dios que está esperando tal vez que nos equivoquemos en algo para que, ¿cierto? Para que recibamos el castigo. Hace algunas semanas atrás estuve en Lima y tuve el repaso de la lección. David estuvo ahí justamente, nos estuvo acompañando, Esther también. Y un hermano preguntó esto, ¿no? ¿Dios me castiga? O sea, ¿es Dios quien me castiga? Y claro, digamos, he seguido pensando un poco en esta interrogante, ¿no? Y tal vez tendría que considerar el hecho de que tal vez si yo considero que cualquier experiencia negativa es un castigo, ¿no? O sea, ¿cómo considero yo alguna experiencia en mi vida que es difícil, complicada, dura, triste? ¿La considero como un castigo de Dios? Ahora, hablé con el hermano también para decirle, la palabra también dice que el padre que quiere a su hijo también lo castiga, ¿no? Lo corrige, ¿no? Ok. Entonces eso también me lleva a pensar de qué manera yo asimilo algunas de esas experiencias que vivo, ¿no? Las asimilo o las recibo como una oportunidad para aprender, para mejorar. Yo entiendo que el Señor a veces permite que yo pueda vivir algunas experiencias difíciles justamente para poder ser mejor, para poder desarrollar en mí paciencia, para poder desarrollar en mí algunas otras cosas que me faltan, definitivamente. Pero en esta condición también tengo que reconocer que las consecuencias de mis decisiones en algún momento me van a alcanzar. O sea, las consecuencias de mi pecado me alcanzan. Esos no son castigos de Dios. Esa es la consecuencia de mi propia decisión. Y eso es lo que el pueblo de Israel en su momento también vivió. Ahora, creo que alguien quiere hablar, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes quiere hablar? A ver, un ratito, Janet, un ratito, acá quiere mencionar algo, Elvira. A ver, dale. Yo pienso primeramente que Dios no castiga, Ok. porque Él es amor, pero nuestros actos, nuestras acciones, su manera de ser, el no caminar con Él, es lo que podemos ver, que Él sea de lo contrario de lo que es. Y pues que también pues tenemos que caminar con Él para que veamos lo bondadoso
Amén, amén. Ok, a ver, Janet primero, luego David, please, ¿ya? Janet, dale. No quisiera contradecirle, hermana, pero la palabra de Dios dice que Dios al que ama castiga. Ahora, la diferencia está, diría yo, que el castigo quizás no es meramente que Dios dice, bueno, te voy a castigar, sino Te voy que a el sancionar. mismo consecuencia de nuestras acciones es el castigo que recibimos. Claro, claro. Pero sí, Dios dice que el que ama castiga, ¿verdad? Ok, vamos David. A ver, está bonito el diálogo, hermanos. A veces nosotros, también eso tiene que ver con nuestro mal concepto de Dios en cuanto al trato con el ser humano. ¿Pudo Dios haber agarrado la correa o qué sé yo y darle a Adán y Eva porque se han portado mal? Sin embargo, Dios no tuvo ese propósito y más lo buscó, y lleno de amor y misericordia, les hizo reflexionar, les dio un mensaje, un sermón muy bonito, profundo, y entonces les cosió sus vestidos, que ellos lo tenían de hojas de higuera totalmente insuficientes. Otro mensaje allí. Y a veces nosotros llevamos también como padres un mensaje un poco erróneo en cuanto al hijo que lo queremos, y la corrección y la forma y la manera de corregir. Si bien es cierto, la Biblia dice el padre al hijo que ama castiga, nosotros tenemos la inspiración que amplía el conocimiento, y allí dice que el último recurso del padre es el castigo. Solo si el hijo mantiene una actitud de rebeldía. Solo Claro. después de haberle explicado y hablado para convencerle de su pecado. Entonces, eso es el consejo de Dios en cuanto al castigo de nuestros hijos. Y con respecto al castigo de Dios que se arroga o se define en algunas expresiones de la Biblia, definitivamente no es el castigo de Dios, es el resultado y la consecuencia natural de lo que está establecido. Dios no está a la casa de cualquier circunstancia o error nuestro para darnos, o para golpearnos o para maltratarnos. Más bien Él está, tan pronto hemos caído como lo estuvo el apóstol Pedro, fracasó en su exposición de suficiencia propia al prometer a Dios, a Jesús, ¿no? A Jesús no abandonarlo. Sin embargo, cuando Jesús le extendió la mirada, Pedro no encontró ningún mensaje de condenación, más bien de amor. Ese es nuestro Dios. No está dispuesto Él no está esperando para castigarnos. Él está esperando para redimirnos. Si algo malo recibimos nosotros, es el fruto de nuestras propias decisiones y acciones. Así es. Miren, quiero leer cómo termina la narrativa que ha hecho Ellen White en El Camino a Cristo. Hay una parte final que no la he leído, que la he dejado para este momento. Dice esto. Ella dice, a fin de disipar esta densa sombra, o sea, a fin de que se aclaren las cosas y de que se vaya la oscuridad, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Camino a Cristo 10, segmento 3. Ustedes lo pueden encontrar ahí. Muy interesante, muy valioso. Ahora, hay una expresión que la lección lo menciona y no lo quería pasar por alto, solamente quiero que podamos considerar esto. La lección menciona un pasaje donde habla sobre los cielos de los cielos. ¿Ok? Todos hemos podido entender
de que está hablando de la majestad, del poder de Dios, de su creación, de la magnitud de un Dios que es creador de todo lo que existe. ¿Ok? Ahora, considerando el carácter de amor de nuestro Dios y reconociéndolo como el creador del universo y de todo lo que existe, en la expresión de expresión, ¿no? Los cielos de los cielos. ¿Qué efecto produce? Me produce el reconocer que aún en el más pequeño aspecto de mi vida, Dios está pendiente de mí. O sea, ¿cómo me hace sentir el saber que el Dios Todopoderoso se ocupa del mínimo aspecto de mi vida y siempre está dispuesto a recibir? La fe que le tenemos, ¿no? Claro, o sea, ¿qué efecto produce en mí? A ver, mami, vamos. La adoración. Ok, muy bien, muy bien. Adorarle, o sea, una respuesta inmediata. O sea, me hace encontrar también a mí personalmente me hace sentir valioso, ¿sí? Me hace sentir valioso. El rey del universo se puede ocupar incluso de las cosas pequeñas que a mí me pueden interesar. A ver, David. Yo creo que un poco que nos ubique en nuestro lugar, ¿no? Somos la máxima obra de la creación, sin embargo, somos tan pequeñitos, un granito de arena en un universo, sin embargo, como dice Pedro, está pendiente de cualquier necesidad, de cualquier requerimiento que el hombre pueda tener, ¿no? Y para atenderlo, somos tan pequeñitos, somos valiosos a la vez que el Dios que mora en los cielos de los cielos sea capaz de estar atento a nosotros, ¿no? Agradecido, Amén. como dice nuestra hermana, adoración, no hay otra cosa. Amén. Así es. Muy bien, quiero pasar a esta última parte, que no nos gane el tiempo. Segmento número 3. Vamos a ver aquí. El espíritu de la ley. Dice acá. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice, Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Ok? 3 elementos fundamentales que aparecen aquí en este versículo de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. El espíritu de la ley. Esa es una expresión que se utiliza en el ámbito legal, ¿no? Es utilizada y aplicada mucho, por ejemplo, en este país, ¿no? Pero en realidad, ¿qué entendemos por el espíritu de la ley? ¿Qué significa el espíritu de la ley? ¿Qué representa eso? ¿Qué quiere decir el espíritu de la ley? Bueno, esa es una expresión que yo de inmediato encontré aquí, ¿no? Me conocí aquí en los Estados Unidos. A ver, Janet, vamos. Bueno, es cómo aplicamos, cómo podemos aplicarlo, la ley en sí, ¿no? La ley nos manda que el día sábado lo guardemos y no hagamos trabajo ni esto o lo otro, pero también dice que si un buey se te fue y tienes que irlo a rescatar, pues entonces ese es el espíritu de la ley. Tú no estás quebrando la ley porque vas a ir a hacer un acto bueno, ¿verdad? Okay. Dentro de... Okay. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Yo acá encontré, en la enciclopedia, obviamente, encontré algo. ¿Querías decir algo, Ernesto? ¿Esther? ¿Dónde está? Oh, Esthercita, a ver, dale. Sí, hola, Pedrito. Adelante. Te quería, bueno, para mí el espíritu de la ley es el resumen, o sea, es como lo más importante. Y ahí justamente lo dice, ¿no? Miqueas, que lo que Dios pide de nosotros es, dice, humillarte ante tu Dios, ¿no? Justo reconocerlo.
y bueno, considerarlo, respetarlo, obedecerlo, ¿no? Y luego habla también con el prójimo, la misericordia y practicar la justicia, ¿no? Que me parece Amén. tan importante con justo la aplicación, me parece, de la ley de Dios. Amén. Muy bien. Como les dije, yo encontré algo acá en la enciclopedia que decía esto, ¿no? Dice, hablando del espíritu de la ley, dice, criterio interpretativo de las normas jurídicas que atiende principalmente a la intención del legislador o la finalidad que inspiró su adopción. En otras palabras, ¿cuál es el propósito de la ley? El porqué de la ley. O sea, ¿por qué es que se da algo, no? Muchas veces nosotros, sobre todo, no sé, yo lo he visto mucho allá en Perú, o sea, nos afanamos mucho en el tema de que, la ley dice esto o la norma dice esto, pero muchas veces nos olvidamos del porqué de eso, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito realmente de una ley o de una norma? Ok, muy bien. Ahora, ¿qué clase de justicia es la que Dios nos pide que practiquemos? ¿Cómo es que hacemos justicia? A ver, hablamos aquí, hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante el Señor. Ok. ¿Qué clase de justicia es la que el Señor nos pide que nosotros podamos practicar? A ver, no nos quedemos mudos. Ok, ¿me escuchan? Ajá, a ver, mami. ¿Perdón? Una justicia con amor. Ok, muy bien. ¿Qué más? A ver, David, creo que habías prendido el micrófono. Bueno, dale. Entiendo yo que la ley es espiritual. Ok. Y cuando, por ejemplo, para mí la parte espiritual de un mandamiento tal, no matarás. Cuando el Señor nos dice, no matarás, nos está diciendo que deberíamos vivir o dar vida. Y dar vida es dar esperanza, ser abnegación, ser benevolencia, ser humilde, ser tolerante, ser amable, ser una expresión del amor de Dios. Como dijo nuestra hermanita, con amor. Que todo esté enfrascado en esa atmósfera del amor de Dios, porque en cuestión de su amor, del amor del Padre, de dar a su Hijo por salvarnos, lo tenemos todo. Y nosotros hemos sido llamados a vivir. Y vivir esa ley, vivir la ley, hacer todo lo bueno. Nada que ofenda al prójimo, nada que haga daño a mi persona, sino absolutamente en nada. Al prójimo, no, sí. Totalmente el pensamiento del cristiano, como dice Filipenses. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Miren, antes de que se me vaya, y ya tenemos que ir cerrando porque ya veo que allá dentro del templo ya se está acabando el programa, quiero comentarles algo que habíamos visto antes en unas lecciones anteriores. Recordar esto, que la justicia humana busca dar a cada uno lo que es justo, lo que le corresponde a cada uno, y nada más, y nada menos. Sin embargo, la justicia de Dios busca redimir personas, ¿no? Restablecer relaciones. Eso es fundamental. Como dice mi mamá, como decía David también, ¿ok? El tema de amor, manifestar el amor de Dios. ¿Qué entiendes por amar misericordia? ¿Cómo hacemos realidad en estos días en la expresión de manifestar y amar misericordia? Poniéndonos en el lugar de las personas. A ver, Ernesto. Sí, quería terminar agregando algo ahí. Mire, dice, para mí, yo he entendido que hacer justicia es hacer misericordia. ¿Cómo? Cuando
cuando Judas entregó al Señor, lo besó, ¿verdad? Esa fue como lo identificó ante los que lo buscaban, que era él era la persona que buscaban, el Mesías. Entonces, Jesús no le dijo a Pedro, Satanás, enemigo, apártate de mí, sino que le dijo, amigo, ¿verdad? Allí puedo ver la misericordia de Dios reflejándose ante Judas, que no la merecía, pero se la dio. Entonces, yo he aprendido que la justicia es algo que Dios nos da y no lo merecemos, pero nos lo da. Su Así es. misericordia. Muy bien, gracias, gracias. Una más, ser humilde ante el Señor. ¿De qué manera manifestamos humildad ante Dios? Inclinándonos tal vez para orar, llegando a la iglesia. ¿Cuál es la manera en que yo realmente manifiesto humildad ante el Señor? La manera que podemos orarle a Él. Ok, ya. ¿Qué más? ¿Habrá algo más tal vez? ¿En que yo puedo manifestar realmente ser humilde ante el Señor? Miren, tal vez en la actualidad, más que en otros momentos, el ser humano está buscando tener el control de su propio destino. ¿Sí? Él está buscando encontrar la posibilidad de ser su propio Dios, de perpetuarse en la vida. Por eso es de que la ciencia se apunta mucho a los estudios genéticos y en fin. Pero el hecho de poder permitirle al Señor que tome control de mi vida expresa justamente esa posibilidad de humildad ante Él. ¿Ok? Ahora miren, para poder llegar a lo que había contado, lo que había preguntado Luis o había comentado Luis también, ¿no? Gálatas capítulo 5, versículo 14. Gálatas capítulo 5, versículo 14. ¿Qué es lo que dice allí? Si alguien lo tiene, para que lo pueda leer. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la parte fundamental, ¿no? Dice acá, yo tengo esta versión que dice, en efecto, dice, ¿no? Toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fundamental, fundamental. Muy bien. ¿Qué aprendiste hoy? Vamos a ver, ¿qué aprendimos hoy? Brevemente, al vuelo, vamos a ver, ¿qué aprendimos hoy? A ver, ¿quién empieza por ahí? Aprendí que todo depende o todo viene del Señor, que tenemos que ser humildes y someternos a Él. Ok. Yo me tengo que retirar porque tenemos que hacer una oración. ¿Sí? Si me esperan unos minutos, no hay problema. Ahorita vengo. Sí. Ok, entonces sí puedo quedar. Avísame, por favor. Sí, ya. Sale. Muy bien. Quiero que, bueno, vamos a ir terminando esta parte. Déjenme ver por acá porque tengo justamente que hacer la oración para el culto divino. Tarea para la semana. 3 puntos importantes. Otra vez quiero compartir aquí con ustedes esto para que no lo dejen de visualizar. La tarea de la semana. ¿Ok? Estaba aquí. Reserva 20 minutos cada día para tu comunión personal con Cristo. Que tu esfuerzo diario sea buscar a Dios y conocerlo a través de Cristo. Número 2. Pide al Señor que cuando estudie su palabra te permita experimentar reforma y reavivamiento. Y número 3, esta semana pide al Señor te ayude a obedecer el espíritu de la ley, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte aquí. Gracias a todos ustedes que están aquí esta mañana. Les agradezco mucho por haber asistido esta mañana y nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego.